una imagen circulando en línea este mes. Afirma mostrar una captura de pantalla. Muestra a Donald Trump tocando un orbe brillante con dos hombres de aspecto medio oriental. Bueno, el mes pasado, el presidente Trump hizo exactamente eso con el rey de Arabia Saudita y el presidente de Egipto. Los Simpson es, sin duda, uno de los programas más queridos y a la vez controvertidos en la historia de la televisión estadounidense. Vamos a seguir intentando fortalecer a la familia estadounidense para que las familias estadounidenses sean mucho más como los Waltons y mucho menos como los Simpsons. Millones conocen a Bart, Homer y Springfield, pero pocos saben que Fox una vez intentó enterrar un episodio considerado demasiado atrevido, demasiado provocativo y demasiado peligroso. Es que el icónico programa de televisión predijo inquietantemente el brote del coronavirus. Esta es la historia no contada del episodio de Los Simpson que la cadena nunca quiso emitir. El nacimiento de Los Simpson y los primeros problemas de Fox. La televisión a finales de los años 1980 era un campo de batalla despiadado, y Fox apenas sobrevivía. La cadena todavía era frágil y luchaba desesperadamente por hacerse un nombre en un mundo dominado por ABC, NBC y CBS. Tenía pocos afiliados, presupuestos diminutos y una imagen que sugería que podría desaparecer en cualquier momento. Los expertos de la industria, los anunciantes y los espectadores dudaban que Fox pudiera competir alguna vez. Había una tensión constante en la cadena, una sensación de miedo de que el fracaso siempre estuviera a la vuelta de la esquina. Cada programa que fracasaba, cada vez que bajaban las audiencias, parecía que Fox podría ser borrado del mapa televisivo para siempre. En esta situación desesperada, la cadena necesitaba algo impactante, algo audaz, algo que pudiera captar la atención y atraer a los espectadores rápidamente. Al mismo tiempo, el dinero era escaso. Necesitaban un éxito que pudiera producirse de manera económica. Esta presión creó una mezcla peligrosa de miedo y ambición dentro de los ejecutivos de Fox, obligándolos a tomar riesgos que ninguna cadena establecida consideraría. Esa búsqueda los llevó a The Tracy Ullman Show, una comedia de sketches peculiar presentada por la comediante británica. El programa en sí no fue un gran éxito. Su audiencia era pequeña e inconsistente. Los críticos mayormente lo ignoraron. Pero dentro del programa, había pequeños y extraños cortos animados creados por un dibujante llamado Matt Groening. Groening había estado pensando en adaptar sus cómics Life in Hell para la televisión, pero también le preocupaba perder el control sobre su trabajo. En un momento de rápida reflexión, dibujó una creación completamente nueva, una familia disfuncional, desordenada e imperfecta llamada Los Simpson. Estos cortos, toscos y extraños dibujos animados eran diferentes a todo lo que la gente había visto. Eran divertidos de una manera impredecible, pero también inquietantes y sorprendentes. Dinner time. Hey, get a load of that spread. Here you go, Earthlings. Take all you want, but... Los personajes eran defectuosos, el humor era agudo y el mundo en el que vivían se sentía retorcido pero extrañamente familiar. Los ejecutivos de Fox notaron la reacción del público. La gente se reía y hablaba de ello, y estaba claro que los cortos estaban conectando con los espectadores. Alentados por esta respuesta inesperada, Fox tomó una decisión que sorprendería al mundo de la televisión. Encargaron una serie animada completa de media hora basada en estos cortos. Groening no tenía experiencia produciendo animación para televisión, pero Fox apostó de todos modos. Esto fue un movimiento radical. Desde la década de 1960, ningún programa animado para adultos había tenido éxito en un horario estelar. Las cadenas creían que los dibujos animados eran para niños, no para adultos. Sin embargo, Fox estaba tan inestable, tan desesperada por dejar una marca, que no tenía nada que perder. Los Simpsons se estrenaron en diciembre de 1989. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Las calificaciones explotaron más allá de cualquier cosa que Fox hubiera visto. Las audiencias jóvenes, que las cadenas habían estado luchando por captar durante años, de repente estaban pegadas al programa. Los Simpson lo cambiaron todo. Se burlaba de las comedias de situación convencionales, se reía de la vida familiar de maneras crudas e implacables, y parecía reflejar la realidad con más nitidez que cualquier otra cosa en la televisión. Fox de repente tenía su primer verdadero éxito, un fenómeno cultural que le dio a la incipiente cadena una legitimidad instantánea. Some white meat and stuffing to go, and send up the pumpkin pie in about 20 minutes. I said no! Mom, do I have to? Pero este éxito también creó miedo. La cadena seguía siendo frágil e insegura. A los ejecutivos les preocupaba que el humor audaz, sarcástico e irreverente del programa pudiera ahuyentar a los anunciantes que recién comenzaban a confiar en Fox. Los Simpson eran ruidosos, críticos y sin disculpas. No endulzaba la vida ni la familia. Era desordenado, caótico y, a veces, perturbador. Lo mismo que lo hizo exitoso también lo convirtió en una amenaza potencial para la cadena misma. Los anunciantes estaban nerviosos, los críticos eran cautelosos, los espectadores estaban divididos. Fox había tomado un riesgo, y ahora estaba claro que este riesgo podría hacerlos intocables o destruirlos por completo. Esa tensión preparó el escenario para la primera ola de reacciones negativas que amenazó tanto la reputación del programa como la supervivencia de la cadena.
La primera histeria moral, padres, maestros, políticos y la temprana guerra contra los Simpson. A medida que los Simpson irrumpieron en las salas de estar estadounidenses, hicieron más que entretener, despertaron miedo, ira e indignación a una escala que ningún programa animado había enfrentado antes. La familia en el centro del caos era desordenada, ruidosa e imprudente. Bart era un alborotador, desafiando constantemente a la autoridad. Homer era descuidado, perezoso y propenso a tomar decisiones egoístas. Marge luchaba por mantener su hogar unido, y Lisa desafiaba el statu quo con su inteligencia. El humor era agudo, mordaz e implacable, a menudo apuntando a instituciones, tradiciones y normas culturales que los estadounidenses habían aprendido a respetar sin cuestionar. En un mundo televisivo donde las familias siempre eran perfectas, educadas y seguras, Los Simpson fue una interrupción impactante. Los padres y educadores reaccionaron primero, y la respuesta fue feroz. Bart Simpson rápidamente se convirtió en un pararrayos para la controversia. Sus frases rebeldes, cómete mis pantalones, y no te pongas histérico, tío, no se veían como bromas inofensivas, sino como peligrosos desafíos a la autoridad y la disciplina. Las escuelas entraron en pánico. Más de 50 distritos escolares prohibieron las camisetas, loncheras y otros productos de Bart Simpson, argumentando que el personaje fomentaba el mal comportamiento. Los educadores se quejaron de que los niños repetían el lenguaje de Bart en la escuela y actuaban de maneras que interrumpían las clases. Algunos directores y juntas escolares criticaron públicamente a Fox, calificando a la cadena como irresponsable por transmitir un programa que, según ellos, perjudicaba activamente el desarrollo y el juicio moral de los niños. Los políticos pronto se unieron al coro, amplificando la tormenta cultural. En la década de 1990, la entonces primera dama de los Estados Unidos, Barbara Bush, dio una entrevista llamando a Los Simpson la cosa más tonta que he visto. Sus palabras llegaron a los titulares nacionales, provocando indignación y debate. El programa respondió inteligentemente con una carta manuscrita de Marge Simpson, defendiendo a la familia de manera juguetona y burlándose de las críticas. Incluso la primera dama reconoció humorísticamente la carta, creando un breve momento de reconciliación. Pero la controversia estaba lejos de terminar. En 1992, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró públicamente que las familias estadounidenses deberían ser mucho más como los Waltons y mucho menos como los Simpson. Su comentario no fue solo una broma, fue una advertencia cultural directa, presentando a los Simpson como un símbolo de decadencia moral, caos y la erosión de los valores familiares tradicionales. El programa se había convertido en un objetivo en los debates políticos y morales de la nación. La familia estadounidense, para que las familias estadounidenses sean mucho más como los Waltons y mucho menos como los Simpsons. Críticos de medios y grupos religiosos se sumaron. Los periódicos acusaron al programa de difundir falta de respeto, cinismo y actitudes antiautoritarias entre los niños. Las organizaciones religiosas lo condenaron por su representación del matrimonio, el consumo de alcohol y la religión. Cada episodio parecía provocar un nuevo debate, pero mientras los adultos regañaban y condenaban, los niños y adolescentes adoraban el programa. Su popularidad se disparó, convirtiendo la indignación en publicidad gratuita. Cada prohibición, cada editorial enojado, cada comentario de reproche de un político atraía más atención y más espectadores. Los Simpsons se habían convertido en un gigante cultural, imparable, irresistible y aterrador para los guardianes de la autoridad moral. Esta constante lucha de poder puso a Fox en una posición imposible. Por un lado, finalmente tenían un programa que podía ofrecer índices de audiencia masivos y atraer a los jóvenes espectadores que los anunciantes deseaban desesperadamente. Por otro lado, el programa invitaba críticas implacables de algunas de las voces más poderosas del país. Fox tuvo que caminar por la cuerda floja, decidiendo si proteger su marca suavizando el programa o abrazar el caos y dejar que los guionistas empujaran los límites. Y esa tensión solo se profundizó cuando los guionistas introdujeron una historia que confrontaba la sexualidad, el prejuicio y la identidad, temas que pronto llevarían a Fox a rechazar un episodio completo. El episodio que Fox bloqueó, la fobia de Homero, y el pánico interno de la cadena. A mediados de la década de 1990, los Simpsons se habían convertido en un referente cultural. La gente en todas partes conocía a la familia, se reía de su caos y debatía su comportamiento. Sin embargo, detrás de las escenas, Fox permanecía tensa, incómoda y cautelosa. La cadena había sobrevivido a controversias anteriores, pero los ejecutivos estaban constantemente temerosos de contenido que pudiera provocar otra gran reacción negativa. Las calificaciones eran importantes, pero la reputación y la confianza de los anunciantes eran aún más importantes. La cadena tenía un programa exitoso, pero todavía caminaba por una línea peligrosa entre la popularidad y el escándalo. Esta tensión llegó a un punto crítico con uno de los episodios más importantes y atrevidos del programa, la fobia de Homero. Los guionistas querían enfrentar la homofobia directamente. Planearon una historia en la que Homero se hace amigo de John, un dueño de tienda extravagante y abiertamente gay, interpretado por el cineasta John Waters. El episodio combinó humor, sátira y empatía genuina. Oh, I've got the exact same curtain bathroom. Didn't you just die when you found these? Not really. They just had corn on them. El objetivo era mostrar la incomodidad y los prejuicios de Homer, pero también su crecimiento, utilizando la comedia para exponer cuán ridículo y dañino puede ser el fanatismo. El personal en la sala de escritores estaba emocionado. Vieron el episodio como divertido, audaz y socialmente significativo.
Creían que podía entretener a los espectadores mientras hacía una fuerte declaración cultural. Pero cuando el guión llegó al Departamento de Normas y Prácticas de Fox, la reacción fue de sorpresa, pánico y alarma. En la década de 1990, la cultura estadounidense todavía estaba profundamente dividida en torno a los temas LGBTQ. Las cadenas de televisión abordaban estos temas con extrema cautela, temiendo boicots, protestas y pérdida de publicidad. Fox no era diferente. Muchos ejecutivos temían que las filiales locales conservadoras se negaran a emitir el episodio. Otros temían protestas de organizaciones religiosas o grupos de vigilancia que monitoreaban contenido inmoral. Los temores de la cadena eran intensos. No solo cuestionaban chistes individuales, cuestionaban la mera existencia de un episodio que retrataba a un personaje gay de manera comprensiva. El memorando del censor fue duro, claro e intimidante. Cada referencia a gay fue señalada. Chistes sobre homo fueron etiquetados como inaceptables. El memo terminó con una declaración contundente e inflexible. El episodio era inapropiado y no podía ser emitido en su forma actual. La advertencia de la cadena era inconfundible. Fox estaba señalando que, aunque la sátira, la crítica social y el caos podían ser tolerados, cualquier representación simpática de un personaje gay cruzaba una línea peligrosa. Pero los guionistas se negaron a abandonar el episodio. Continuaron la producción en silencio, grabando voces y animando secuencias, con la esperanza de que la postura rígida de la cadena pudiera cambiar. Su persistencia dio frutos, pero de una manera sorprendente e impredecible. El censor que originalmente había rechazado el guión dejó el puesto. El nuevo ejecutivo de estándares revisó el episodio completo, entendió su valor artístico y social, y lo aprobó para su emisión sin cambios importantes. El cambio en el liderazgo había transformado la reacción de la cadena de un rechazo total a una aceptación cautelosa, demostrando cuán frágil y arbitrario podía ser el control de Fox. Cuando Homer's Phobia se emitió en 1997, el episodio fue un triunfo crítico inmediato. Los críticos elogiaron su humor agudo, su honestidad y su humanidad. No, no lo estoy, Marge. Me están avergonzando. Están avergonzando a América. Convirtieron a la Marina en un chiste flotante. El público reconoció que era atrevido, perspicaz y socialmente relevante, pero aún así divertido. El éxito destacó el poder de la visión creativa de los guionistas. Sin embargo, esta no fue la última vez que el programa enfrentó resistencia. Fuera de América, la serie provocó reacciones aún más intensas, a menudo de naciones enteras que se veían reflejadas de maneras que no apreciaban. Un pararrayos global, una reacción internacional y las batallas mundiales sobre los Simpson. A medida que los Simpson se expandieron más allá de los Estados Unidos, alcanzaron audiencias en todo el mundo y su humor comenzó a adquirir significados nuevos, inesperados y a veces explosivos. Las bromas que parecían juguetonas e inofensivas para los espectadores estadounidenses a menudo se percibían de manera diferente en el extranjero. Lo que se veía como sátira en un país podía sentirse como un ataque personal, un insulto o incluso una amenaza al orgullo nacional en otro. La reacción de Australia al episodio de 1990, Bart contra Australia, se convirtió en uno de los primeros ejemplos de indignación internacional. En el episodio, Bart viaja a Australia, y el humor retrata al país como atrasado, grosero y excéntrico. Los periódicos australianos estallaron en condena, afirmando que el episodio era insultante e injusto. Los políticos se unieron a la refriega, criticando públicamente a Fox por la representación negativa. El debate se convirtió en una historia nacional, transformando un dibujo animado en un punto álgido cultural. La reacción de Brasil a Blame It on Lisa fue mucho más intensa y dramática. El gobierno simplemente nos pintó de colores brillantes para que los turistas no se sintieran ofendidos. Funciona para mí. Sí, mira las ratas. El episodio de 2002 representó a Río de Janeiro como caótico, peligroso y plagado de crimen. Los funcionarios brasileños denunciaron inmediatamente la representación como ofensiva y perjudicial para la imagen del país, especialmente el turismo. La Junta de Turismo de Río de Janeiro consideró presentar una demanda contra Fox, alegando que el episodio difundía estereotipos falsos y dañinos sobre la ciudad. La controversia se volvió tan intensa que el episodio fue retirado de la transmisión en Brasil durante varios años, silenciando efectivamente la sátira en un mercado de millones. Las audiencias japonesas reaccionaron con enojo a 30 minutos sobre Tokio, un episodio que incluía bromas sobre la cultura japonesa, la yakuza, e incluso un chiste que hacía referencia al emperador Akihito. Las emisoras japonesas se negaron a emitir el episodio, citando falta de respeto cultural y preocupación por las sensibilidades nacionales. Otros países impusieron restricciones similares. Alemania eliminó episodios que contenían referencias nazis, temiendo una reacción pública, mientras que varias naciones del Medio Oriente censuraron escenas que mostraban alcohol, cerdo o representaciones de figuras religiosas consideradas inapropiadas. Cada acción reforzó la idea de que el humor que cruza líneas culturales podría provocar indignación, censura o ambas. La respuesta de China fue una de las más severas. Un episodio llamado Gugu Gapan, que hacía referencia a la censura e incluso aludía a la plaza de Tiananmen, fue bloqueado de inmediato. Más tarde, las autoridades chinas emitieron un decreto mediático amplio que prohibía la emisión de programas animados extranjeros durante las horas de máxima audiencia.
Aunque la prohibición se aplicaba oficialmente a todos los dibujos animados extranjeros, los observadores la interpretaron ampliamente como una respuesta directa a Los Simpson y otros programas animados occidentales. Estas reacciones internacionales revelaron algo sorprendente. Los Simpson se habían convertido en mucho más que una comedia estadounidense. Se había transformado en un comentarista global, a veces de manera involuntaria, a veces de manera contundente. Los países se veían a sí mismos a través del lente irreverente del programa, y en muchos casos encontraban el reflejo distorsionado, poco halagador o francamente ofensivo. Lo que había comenzado como una familia rebelde y desordenada en Springfield ahora era un fenómeno cultural mundial, capaz de provocar a los gobiernos, indignación pública y un intenso debate en múltiples continentes. Gracias a Dios, no podía soportar un minuto más en este infierno. Sin embargo, incluso mientras las controversias internacionales se desataban, los desafíos más dramáticos para el programa aún estaban por venir. Una tragedia nacional en los Estados Unidos pronto sacudiría los estándares televisivos hasta su núcleo, obligando a Fox y a los Simpson a enfrentar los límites de lo que se podía mostrar. Cuando la tragedia redefinió la comedia, el 9 de septiembre y los límites repentinos de los Simpson. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 crearon un nivel de conmoción y terror que transformó la vida estadounidense al instante. Casi 3.000 personas murieron cuando 2 aviones secuestrados impactaron las Torres Gemelas. Otro impactó el Pentágono y un cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros lucharan. Millones vieron en vivo cómo ambas torres ardían. Personas saltaron desde los pisos superiores y los edificios colapsaron en una enorme nube de fuego, acero y concreto pulverizado. El país estaba traumatizado y el mundo del entretenimiento se vio obligado a una autocensura inmediata. La comedia que dependía de la destrucción o el caos urbano ya no parecía inofensiva. Los Simpson, un programa basado en la exageración y el humor de desastres, de repente tuvo que replantearse lo que podía mostrar. Una de las bajas más claras fue el episodio La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson de 1990. El episodio usó el World Trade Center como telón de fondo cómico, incluso mostrando a Homer entrando en las torres y frustrándose mientras intentaba recuperar su coche. Esas escenas estaban destinadas a ser absurdas. Después del 11 de septiembre, se volvieron dolorosas. Las torres ya no eran símbolos de una ciudad estresante. Fueron sitios de muerte masiva, escaleras colapsadas, civiles atrapados, cuerpos quemados y socorristas aplastados bajo los escombros. Fox reaccionó de inmediato y retiró el episodio de la sindicación. Muchas cadenas se negaron a emitirlo por completo. Durante años, permaneció como una pieza prohibida de televisión porque las imágenes eran demasiado cercanas al horror real que la gente acababa de presenciar. La reevaluación no terminó con ese episodio. Fox comenzó a revisar cada escena de Los Simpson que involucrara aviones, explosiones, edificios altos o temas relacionados con el terrorismo. Cualquier cosa que pudiera provocar dolor o ira fue eliminada o editada. En algunos episodios solo cambiaron unos pocos segundos de metraje. En otros, desaparecieron escenas enteras. El objetivo no era la corrección política, era la gestión del trauma. Los espectadores estaban de luto y Fox no estaba dispuesto a arriesgarse a provocar indignación o reabrir heridas emocionales. Otro episodio afectado fue March contra el monorriel. Originalmente incluía un chiste que mostraba un edificio estallando en llamas. La escena no estaba relacionada con el terrorismo, pero después del 11 de septiembre cualquier destrucción repentina en pantalla se sentía demasiado cruda. Varios canales de televisión editaron silenciosamente el momento, y las notas internas de Fox advirtieron contra cualquier cosa que se asemeje a una catástrofe urbana. En una secuencia, un helicóptero de noticias sobrevuela una caótica escena de Springfield. El programa originalmente jugó con esto para reírse, pero la cobertura en helicóptero de rascacielos en llamas se había convertido en un verdadero trauma nacional. Las cadenas eliminaron temporalmente tomas similares porque se parecían demasiado a las imágenes en vivo del 11 de septiembre, donde helicópteros de noticias filmaron las torres en llamas y el colapso que siguió. Incluso los chistes pequeños fueron reconsiderados. Si un personaje se burlaba del horizonte de Nueva York, se mofaba de sus edificios o hacía referencia a su densidad, Fox lo revisaba por su tono. Un chiste inofensivo de 1993 ahora podría tener una carga emocional que nunca se pretendió. En muchos casos, los chistes se quedaron, pero solo después de una estricta revisión legal y emocional. Este nuevo escrutinio no era nada parecido al pánico moral de principios de la década de 1990 cuando los padres se quejaban de que los dibujos animados influían en los niños. Esto era diferente. Este era un país procesando la muerte masiva, el miedo y la vulnerabilidad. Los Simpson habían pasado años bromeando sobre desastres, destrucción e incompetencia cívica. Ahora, esos temas se asemejaban al dolor real. Dentro de Fox, el departamento de normas y prácticas se volvió más agresivo que en cualquier otro momento de la historia del programa. Los editores revisaron los episodios cuadro por cuadro, se señalaron las escenas que involucraban edificios altos, se señaló cualquier cosa relacionada con viajes en avión. Cualquier cosa que involucrara personajes cayendo de edificios fue señalada. La cadena estaba decidida a evitar incluso recordatorios no intencionales de ese día.
Con el tiempo, la ciudad de Nueva York contra Homero Simpson regresó lentamente a la sindicación. Algunas estaciones lo emitieron sin editar. Otros lo modificaron ligeramente, pero el tono había cambiado. Lo que antes era slapstick ahora se sentía como un artefacto histórico de un mundo que ya no existía. Las personas que lo veían a menudo sentían una mezcla de nostalgia e incomodidad porque el contexto de cada escena había cambiado para siempre. Esta nueva sensibilidad, sin embargo, no detuvo a los fanáticos de crear teorías más oscuras. A medida que Internet creció, las comunidades en línea comenzaron a insistir en que los Simpson tenían mensajes ocultos y secretos perturbadores que nunca se emitieron en televisión. Estas afirmaciones eran falsas, pero se difundieron rápidamente porque la gente ahora estaba predispuesta a buscar peligro y significado en lugares que antes nunca cuestionaban. La obsesión con los Simpsons perdidos. El más famoso de estos mitos era Bart muerto. Según la leyenda, Groening había creado un episodio temprano profundamente perturbador en el que Bart muere en un accidente de avión. La historia afirmaba que el episodio presentaba representaciones grotescamente realistas de duelo, animación en descomposición e incluso una lista escalofriante de fechas de muerte futuras para otros personajes. Los fanáticos insistían en que Fox había enterrado el episodio, prohibiendo a cualquiera involucrado hablar de él. Archivos de video corruptos, clips distorsionados y animaciones incompletas se decían ser fragmentos del episodio prohibido. La historia era completamente ficticia, pero resonó profundamente. El control corporativo secreto, el contenido prohibido y el simbolismo inquietante lo hacían parecer creíble para una audiencia ya acostumbrada a la controversia y a episodios retirados. A medida que el mito se extendía, los videos que analizaban supuestas pruebas se multiplicaron. Algunos creadores fabricaron clips cortos e inquietantes. Otros construyeron teorías elaboradas explicando por qué Fox ocultaría tal material. Las comunidades en línea trataron la leyenda como un rompecabezas cultural, mezclando ficción, especulación y narración colectiva. Incluso después de ser desmentido repetidamente, Dead Bart persistió, evolucionando en un artefacto simbólico del folclore de Internet, representando la curiosidad más oscura en torno a un programa conocido por sus colores brillantes y humor. Otros mitos siguieron rápidamente. Los fanáticos afirmaban que había episodios que mostraban a toda la familia Simpson muriendo, episodios que predecían tragedias del mundo real, y episodios demasiado perturbadores psicológicamente para ser emitidos. Errores de animación tempranos, contenido retirado y ediciones menores se convirtieron en pruebas de una oscuridad oculta. La cantidad y persistencia de estas leyendas revelaron algo más profundo. Las audiencias estaban obsesionadas no solo con el programa en sí, sino con la idea de que algo oscuro acechaba bajo su alegre superficie. Internet amplificó esta fascinación, transformando pequeños misterios en un extenso folclore digital que desdibujaba la línea entre la realidad y la fantasía. El programa mismo eventualmente reconoció el fenómeno. En 2018, el estreno de la temporada, Bart's Not Dead, hizo referencia directamente al creepypasta, señalando que los guionistas eran conscientes de su extraña reputación en la creación de mitos en línea. Estos mitos digitales revelaron una verdad final. Incluso después de décadas de censura, reacciones políticas, controversias globales y tragedias nacionales, los fanáticos preferían imaginar los Simpson como algo más oscuro, más secreto y más subversivo de lo que realmente era. Internet había transformado el programa en un lienzo para el folclore moderno, una evolución adecuada para una serie que había pasado décadas satirizando la sociedad, la política y cada institución que tocaba. Hoy, los Simpson continúan en emisión. Su elenco principal, ahora más viejo pero aún icónico, lleva las voces de los personajes que los hicieron famosos, preservando la esencia de Springfield para nuevas generaciones. Las carreras han evolucionado, pero la atracción gravitacional del programa sigue siendo fuerte. Esa presencia duradera, décadas después de que Fox casi archivara uno de sus episodios más atrevidos, solo ha intensificado la fascinación por sus secretos, mitos y misterios. Los Simpson siguen vivos, vibrantes e intocables, mientras las leyendas construidas a su alrededor continúan creciendo, demostrando que incluso en un mundo de divulgación total e información instantánea, las sombras pueden persistir y la imaginación puede prosperar. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Por favor, suscríbanse al canal para más videos increíbles.